Bueno, las posturas sobre China de tanto de Harris como de Walz se conocen un poco sucintamente, no al detalle. Y bueno, los republicanos tienen la crítica de que es un poco blanda hacia China. Eh, Podemos decir que los dos, tanto Kamala Harris como Walz, abogan por los derechos humanos en China, están pendientes de toda esa situación que pasa en el país y tratan de hacer lo posible para revertirla. Pero bueno, en lo que es el aspecto económico, comercial y un poco más la amenaza que representa China para Estados Unidos, las críticas que reciben es que son un poco blandos. Sin embargo, bueno, hay una presentación que me gustaría que adentremos un poco, que es sobre esta fuerza dentro del gobierno de Estados Unidos, de la Cámara de Representantes, que es el Comité Selecto sobre el PSC. Recordemos que este comité se formó durante la administración Biden, en enero del 2023, y el objetivo del Comité Selecto sobre el Partido Comunista Chino es que está comprometido en trabajar sobre una base bipartidista, eso es importante también, se llegó a un consenso entre los dos partidos, para llegar a un consenso sobre la amenaza que representa el Partido Comunista Chino y desarrollar un plan de acción para defender al pueblo estadounidense, su economía y sus valores. Y eso es bueno que lo resalten. Esto está sacado directamente de la página del Comité Selecto sobre el PSC, que lo que buscan es tanto proteger la economía como los valores de Estados Unidos. Ninguna de las dos cosas puede prescindir de la otra. Así que es muy importante que defiendan eso. El nombre formal de este comité es Comité Selecto sobre la Competencia Estratégica entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino. Y fijémonos que dice competencia estratégica. Y ahí nos damos una idea de cómo este comité ve a China. Lo ve como una competencia, creo que es algo de lo que hablamos recientemente, y no lo ve como una amenaza. Es decir, ese cambio de visión, verlo de una forma o de otra, permite planes de acciones distintos, ¿sí? Al verlo como una competencia, lo que se puede hacer va por un camino y al verlo como una amenaza puede ir en otro camino. Pueden ser totalmente distintos. La función de este comité es investigar esta relación y hacer recomendaciones en política exterior, proponer proyectos de ley, redactar informes y más, ¿sí? Este comité tiene un amplio alcance dentro de sus funciones. Anita, si querés seguir. Muy bien, dentro de las recomendaciones políticas, avancemos. Vamos a ver nosotros algunos ejemplos de lo que cae dentro de cada categoría y de cada función de este comité, ¿sí? Pero si cada uno de ustedes quiere profundizar más en este tema, puede entrar tanto en Epoch Times para ver artículos independientes, o si no, puede ingresar también en la página principal de este comité y ver hasta dónde llega. Pero vuelvo a recordar, se formó durante la administración Biden, es un comité bipartidista, pero bueno, se formó también con el predominio de los republicanos en la Cámara de Representantes. Fue una crítica también que recibió al principio, que los demócratas pensaban que iba a ser más partidista este comité, pero bueno, bajo la promesa de que no iba a ser así, el comité fue aceptado y votado por una mayoría de representantes, tanto republicanos como demócratas. Muy bien, una de esas recomendaciones que hacen es restablecer, esto es importante, restablecer, prevenir y construir. Es decir, replantear las condiciones de la relación económica entre Estados Unidos y China. Cómo están fundadas esas relaciones ya un poco no sirve para la era actual de cómo funciona China en el mundo y de qué papel está jugando China y de qué papel juega Estados Unidos. Así que lo que propone este comité es replantear esas relaciones. También prevenir el flujo de capital y tecnología estadounidense que alimenta la modernización militar y las violaciones de los derechos humanos de la República Popular China. Y después construir un liderazgo tecnológico y crear capacidad de recuperación económica colectiva en concertación con los aliados. Eso también es algo muy importante, que Estados Unidos pueda establecer alianzas alrededor del mundo. Hay una zona ahora muy conflictiva en el mundo donde China quiere avanzar y avanzar, que es el Indo-Pacífico. Hay la región Indo-Pacífica, el mar del sur de China, que es toda esa región que comprende a países como Taiwán, Filipinas, muchos países donde China quiere avanzar y reclamar ese territorio, reclamar toda esa zona marítima. Bueno, China teme mucho que Estados Unidos forme alianza con una variedad de países y que China de alguna forma quede acorralada o disuadida para seguir avanzando. Entonces ahí también se produce una competencia entre China y Estados Unidos por ver quién forma más alianzas con esos países.
En cuanto a Taiwán, que forma parte de esa zona Indo-Pacífica, este comité hace 10 recomendaciones políticas para preservar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Ese estrecho de Taiwán es como una línea limítrofe entre China continental y Taiwán. Entre China y Taiwán hay muy poca distancia, ¿sí? Y de ahí viene también el reclamo de lo que es China sobre ese territorio. Nosotros no vamos a ver ahora todas las recomendaciones, pero vamos a ver algunas importantes que dice, en primer lugar, Estados Unidos necesita más misiles de largo alcance y vehículos no tripulados en la región Indo-Pacífica. Todo esto con el objetivo de disuadir a China de que China no avance sobre Taiwán. Es decir, China ya prometió y dice que Taiwán se va a acoplar a China y va a utilizar la fuerza para lograrlo si es necesario. Pero Estados Unidos tiene que ocupar un papel disuasorio, digamos, destacable para que eso no suceda, ¿sí? Entonces, las recomendaciones de ese comité apuntan a eso, a recomendaciones con las cuales Estados Unidos va a poder disuadir a China de que tome Taiwán. Estados Unidos y sus aliados deben reforzar y coordinar mejor la planificación colectiva. Otra vez, Estados Unidos formando alianzas en la zona. Mejorar el entrenamiento combinado entre el ejército de Estados Unidos y de Taiwán, ¿sí? En esta zona también se realizan muchos entrenamientos conjuntos que son importantes porque preparan a los ejércitos de distintas naciones junto con el de Estados Unidos para posibles escenarios que puedan llegar a pasar en el futuro. Y uno de esos es una posible invasión de China a Taiwán, ¿sí? Taiwán también necesita urgentemente sistemas de armamento estadounidense. Estados Unidos no tiene relaciones, como dijimos, formales con Taiwán, pero sí por ley, gracias a Ronald Reagan, Estados Unidos está obligado por ley a proveer armas a Taiwán para que Taiwán pueda defenderse. Y por eso en estos años también estuvimos viendo, desde que China empezó a avanzar más sobre Taiwán, cómo el Congreso de Estados Unidos aprobó varias ventas de armas por miles de millones de dólares hacia la isla. Por supuesto, cuando estalló el conflicto entre Ucrania y Rusia, muchos recursos de Estados Unidos fueron derivados para esa zona y esas ventas de armas que tendrían que haber llegado a Taiwán antes se están retrasando, ¿sí? Y en quinto lugar también tiene que haber un mando y un control operacional claramente definido para responder a contingencias en el Indo-Pacífico. ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo veo que este comité está planteando a Estados Unidos es que de alguna forma Estados Unidos no tiene una postura clara sobre Taiwán y es lo que vimos también durante la administración. En una entrevista a Biden en 60 minutos le preguntaron a Biden qué pasaría o qué haría él si China invade Taiwán. Y Biden dice, nosotros vamos a defender a Taiwán. Sin embargo, después, más adelante, la Casa Blanca desmintió ese comentario y dice que no, que Estados Unidos apoya a Taiwán con la venta de armas, pero no da una respuesta clara de qué haría Estados Unidos si China lo invade. Entonces, bueno, es un poco una de las críticas que recibe esta administración y es una sugerencia que hace este comité que está diciendo, no, la postura de Estados Unidos tiene que ser más definida con tal de disuadir a China, porque si Estados Unidos, que juega un papel tan importante en el mundo, no tiene una postura definida sobre ese tema, China va a avanzar hasta donde pueda, ¿sí? Es un poco lo que está pasando en el Indo-Pacífico ahora con Filipinas. China de alguna forma está probando hasta dónde Estados Unidos le permite avanzar. Pero sigamos. Ahora hay unas recomendaciones políticas también que hace el comité en relación a lo que es el genocidio uigur que pasa en China, que estuvimos hablando también en estos días. En primer lugar, reconoce la existencia de este genocidio, llama a otros países a actuar. De alguna forma dice que Estados Unidos es líder en esta denuncia a las violaciones a los derechos humanos que ocurren en China, pero que otros países también tendrían que jugar un papel más importante en denunciar lo que está pasando dentro de China. En tercer lugar, también resalta las cadenas de suministro contaminadas con el trabajo esclavo. Muchos productos que entran desde China hacia Estados Unidos son productos que efectivamente vienen de mano de obra forzada y son productos, por lógica, más baratos y que a los estadounidenses tienen, digamos, más facilidad para comprarlos. Pero esas cadenas de suministro están contaminadas con trabajo forzado, ¿sí? En cuarto lugar, la represión a los uigures está muchas veces ayudada por intercambio tecnológico con empresas o inversiones estadounidenses. Hay muchos casos donde empresas chinas cotizan en las bolsas de Estados Unidos y cuando hay grupos de inversión de Estados Unidos que compran acciones de estas empresas, de alguna forma están ayudando indirectamente a que estas empresas tecnológicas
produzcan, digamos, más materiales o más tecnología que después el régimen chino utiliza para esa persecución. Hablemos de cámaras de vigilancia, hablamos de todo tipo de productos tecnológicos, ¿sí? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta y el comité lo sabe. Y en quinto lugar, los uigures que logran escapar de la represión en China siguen sufriendo persecución en otros países. Entonces el comité está llamando a Estados Unidos para que también preste atención a que los refugiados en Estados Unidos todavía no sufran persecución dentro de Estados Unidos, ¿sí? A través de China, a través de espías, a través también de un tema del que no hablamos, pero que es muy importante y que estuvo en los periódicos y en los medios de todo el mundo, son estas comisarías encubiertas de China que están dentro de Estados Unidos y en un montón de otros países. Bueno, estas comisarías supuestamente cumplen un poco esa función, ¿sí? No declarada, que es perseguir a los disidentes, perseguir a los refugiados y de alguna forma hacer que los refugiados vuelvan a China, ¿sí? A eso se refiere entonces. Otra de las actividades de este comité es la celebración de audiencias en el Congreso. Y entre los temas tratados, nosotros podemos destacar el gran cortafuegos y la exportación del PSC de su estado de vigilancia tecno-autoritario. El cortafuegos de Internet, esto es toda la censura que opera en la Internet de China y que está controlada por el régimen chino. Es como decíamos, si nosotros vamos a China y llevamos nuestra computadora y queremos buscar información, la información que nos salga en los buscadores, en las redes sociales y en toda la Internet va a ser información que está permitida en China. Y por otra parte, si nosotros estamos en China o cualquier ciudadano chino y queremos publicar algo en las redes sociales o en Internet, lo vamos a publicar y si los censores no les gusta, van a eliminar esas publicaciones. Que eso pasa constantemente en las redes sociales chinas. La gente de China critica al gobierno chino, critica una situación como las inundaciones que están ocurriendo ahora, o critica violaciones a los derechos humanos, o critica la expropiación de tierras o de territorios, y los censores del régimen chino automáticamente lo detectan por palabras claves y lo eliminan de las redes sociales. En segundo lugar, también otras audiencias que se celebran tratan de la alta tecnología del acero pesado, ¿sí? Cómo combatir la estrategia de la República Popular China para dominar los semiconductores, la construcción naval y otras tecnologías como son los drones, ¿sí? China tiene una industria del acero que es enorme y también de las tierras raras que son minerales más claves para la alta tecnología. Después, se plantea esto también en audiencias. Todos los caminos llevan a Beijing, llevan a China, la ofensiva de desarrollo global del PSC. Y esto nos da una idea de cómo el PSC de alguna forma trata de utilizar todos sus engranajes para que a través de sus redes globales resulte favorecido, ¿sí? Estados Unidos lo sabe, sabe la infiltración que hay del PSC dentro de Estados Unidos y el comité, por supuesto, dice que hay que prestar atención a esto. También las ciberamenazas del PSC a la seguridad nacional estadounidense, eso es constante. El PSC roba información a través de ciberataques, puede ser información de sitios gubernamentales, información de empresas privadas o de ciudadanos comunes también. Y también la alineación autoritaria, es decir, el apoyo del PSC a adversarios de Estados Unidos, ¿sí? Eso también son audiencias que celebra este comité y analiza cómo el PSC, es decir, cómo China apoya a otros adversarios de Estados Unidos, como pueden ser Rusia, Irán, Corea del Norte. Muchas veces China ayuda a estos enemigos de Estados Unidos no para ayudarlos de por sí, sino porque de alguna forma los va a beneficiar al régimen chino, ya sea distrayendo a Estados Unidos o ya sea porque en estos intercambios esos países que son enemigos de Estados Unidos también ayudan a China de una u otra manera, ¿sí? Fíjense la cantidad de cosas donde China interviene de alguna manera en el panorama mundial y cómo este comité de Estados Unidos está muy atento a todo eso, ¿sí? O sea que nosotros no podemos decir que una administración, ya sea republicana o demócrata, no puede o le resulte difícil estar al tanto de todos estos aspectos, sino que son aspectos que ya están analizados, estudiados por comités que son propios de los gobiernos de Estados Unidos, ¿sí? Otras cosas que hace el comité también es participar de reuniones de negocios, brindando información y asesoramiento justamente por este riesgo de que las empresas cuando quieren ingresar al mercado chino o cuando empresas quieren formar asociaciones con empresas de China, corren muchos riesgos de compartir información, de que les roben información. Y también participa de delegaciones de viajes, como muchos viajes que se realizan a
a Taiwán y de foros de discusión. Todas estas actividades que realizan los comités son importantes porque ayudan a que ya sea empresas o gobiernos u otros países conozcan cómo China se maneja en el mundo y qué amenazas pueden venir de China. Sigamos, Anita. También realiza, por supuesto, investigaciones e informes en los que podemos mencionar investigación sobre una empresa tecnológica, por ejemplo, en Georgia, por su asociación con una universidad china vinculada al ejército que figura en la lista negra. Acá nos damos una idea también de cómo a China le interesa la educación, sí, a través de las universidades. En este caso es una universidad china, pero cómo una universidad china puede formar una asociación con una empresa de Estados Unidos y a través de eso intercambiar información que en última instancia termina beneficiando al ejército chino, porque muchos vínculos entre las universidades de China se establecen con el mismo ejército chino. Entonces, por ahí, desarrollos de tecnología civil terminan, como tienen un doble uso, en el ejército chino. Entonces, hay empresas de Estados Unidos que sin saber pueden estar beneficiando al ejército chino, o hay empresas que también, sabiendo eso, igual deciden hacer vínculos con universidades de China o con otras empresas de China, y tiene que estar el gobierno de Estados Unidos ahí para terminar esos vínculos, ¿no es cierto? Imponer multas, imponer sanciones o incluir a empresas chinas, sí, que están vinculadas con el ejército en listas negras, como para decir no comercien o no hagan vínculos con estas empresas porque se corre el riesgo de que el ejército chino se beneficie a expensas nuestras, ¿sí? En otro caso también investigación sobre instituciones financieras estadounidenses que canalizaron miles de millones hacia empresas de la República Popular China que alimentan de nuevo al ejército, a su estado de vigilancia y al genocidio uigur del PSC. Es como decíamos hace un ratito, cómo todas estas inversiones de Estados Unidos pueden beneficiar al ejército chino, al PSC y a genocidios o a violaciones a los derechos humanos sin saberlo. También realizaron investigaciones sobre el papel del PSC en la crisis del fentanilo. Eso es algo que preocupa mucho a Estados Unidos, cómo el PSC participa de esta droga mortífera que llega hacia Estados Unidos. Se sabe que el PSC es el PSC o China, de ahí surgen los principales precursores del fentanilo, es decir, los ingredientes con los que se fabrica la droga. Esos ingredientes generalmente van mayoritariamente a México. En México se compacta esa droga, se le da forma de pastillas o de comprimidos y se ingresa a través de la frontera sur a Estados Unidos. Lo que pasa es que es una droga muy mortífera, es muy letal, con muy, muy pequeñas dosis eh, pueden quitar vidas de los estadounidenses. Y también lo dijimos, y esto es muy importante, esas drogas como llegan camufladas, muchas personas las compran como si fuesen remedios y las consumen y mueren por sobredosis sin saber que estaban consumiendo esa droga. Pasa mucho con los jóvenes en Estados Unidos. Y también se realizan, otro ejemplo, son investigaciones sobre empresas de capital de riesgo estadounidense que invirtieron miles de millones en compañías chinas. Y vamos ahí por lo mismo. ¿Sí? Empresas que deciden invertir en China para obtener un dinero que a lo mejor no pueden obtener en otros países, deciden volcarlo en China, pero bueno, tiene ese lado de que terminen ayudando al ejército chino y al PSC. Sigamos, Anita. También redacta cartas este comité, cartas que van dirigidas directamente a funcionarios, agencias o a instituciones de Estados Unidos. Y acá tenemos un ejemplo de una carta que dirigieron a Blinken, que es el secretario de Estado, y a Yellen, que es la secretaria de Comercio de Estados Unidos, para que sancionen a funcionarios de Hong Kong por abusos contra los derechos humanos. Como saben, Hong Kong era una colonia británica que en el 97 Hong Kong hizo el traspaso y se la dio a China con una condición, que durante años China respete como cierta autonomía y libertades dentro de Hong Kong, ¿sí? Entonces China, bueno, dijo, sí, lo vamos a hacer, hizo la promesa, y Hong Kong funciona con un sistema que se llama un país, dos sistemas. Es decir, Hong Kong es parte de China, pero iba a utilizar un sistema político, económico y social distinto al de China continental. Pero ¿qué pasó? Una vez que Hong Kong formó parte de China, China, por supuesto, el régimen chino fue avanzando de a poco sobre las libertades de Hong Kong, sobre los derechos de sus ciudadanos, hasta que, bueno, empezaron a avanzar muy de golpe. Tenemos el caso, por ejemplo, en 2014, cuando China hizo la propuesta de que, a ver,
El dirigente máximo de Hong Kong se llama jefe ejecutivo. En ese año, en 2014, China dijo, bueno, nosotros desde China vamos a preseleccionar a los candidatos para, para que ocupen ese cargo de jefe ejecutivo. Por supuesto, a los ciudadanos de Hong Kong eso no les gustó nada y ahí empezaron a saltar un montón de protestas. Una de ellas es la protesta de los paraguas amarillos, que bueno, muchos de nosotros la conocerán. Era característica por los paraguas amarillos que la población salía a la calle. Hay muchas anécdotas sobre eso. Los paraguas amarillos se utilizaban también para que el régimen chino, a través de todo ese sistema tecnocrático que tiene con las cámaras de vigilancia, no les permita reconocer a los protestantes. También utilizaban máscaras, mascarillas y todo tipo de pañuelos o cosas en la cara para que China no identifique. Estábamos hablando del comité selecto sobre el PSC, de la Cámara de Representantes y algunas actividades a las que está abocado. Y decíamos que las cartas que escribe directamente a funcionarios, agencias o instituciones de Estados Unidos. Tenemos el caso de una carta escrita a Blinken y a Yellen para que sancionen a funcionarios de Hong Kong por abusos contra los derechos humanos. Estamos contando un poco de la situación de Hong Kong y cómo cuando pasó a manos de China y China comenzó a avanzar sobre las libertades de esta ciudad, los hongkoneses empezaron a manifestarse. Por supuesto, ninguna manifestación es agradable al PSC porque involucra lo que es el control de las personas. El PSC tiene que controlarlo todo, no puede haber ninguna desviación a sus políticas y a sus intereses. Y por supuesto, cuando esto empezó a pasar en Hong Kong, primero porque China, como decíamos, eh, tenía la idea o propuso primero preseleccionar al jefe, a los jefes o los candidatos a jefe ejecutivo de la ciudad. Los ciudadanos, por supuesto, no les gustó porque obviamente no iba a ser una elección libre, sino que iban a tener que elegir a algún candidato previamente elegido por China. Los ciudadanos se levantaron en esta protesta de los paraguas amarillos y después también hubo mucho conflicto con una propuesta de ley de China que consistía en llevar a China a toda persona que se sospeche, extraditar a China a toda persona que se sospeche como, digamos, enemiga del Estado o criminal, es decir, sacarla de Hong Kong y juzgarla directamente en China, pero se sabe que en China los tribunales no son abiertos, muchos juicios son secretos, entonces no habría ningún control de ningún tipo, solo del PSC, ningún control independiente o de otros países. Así que esto, por supuesto, a los hongkoneses tampoco les gustó, eso sumó a las protestas, más gente salió a las calles y, por supuesto, provocó un enfado más grande del PSC, hasta que en el año 2020 el PSC impuso esa famosa ley de seguridad nacional sobre la ciudad, donde directamente está hablando de que China iba a caer fuertemente sobre cualquiera que considere un enemigo del Estado o una fuerza extranjera, o por supuesto, una persona que vaya en contra de las políticas del PSC. Entonces, como esta ley era tan abierta y tan poco clara, da espacio para todo actualmente. Entonces, ¿quién es un enemigo del Estado para China? Cualquiera puede serlo bajo esta ley, ¿sí? Incluso un medio internacional, incluso un estudiante, incluso un extranjero, un turista, ¿sí? De acuerdo a cómo se comporta. Incluso esta ley también juzga a personas que ni siquiera estén dentro de Hong Kong o de China, sino en otros países. O sea que si China tiene en mira a una persona que un enemigo del Estado y por alguna razón viaja a China o viaja a algún país que tenga algún convenio de extradición con China, China podría solicitar su captura y llevarlo a China y juzgarlo dentro de China. Así que se imaginan el alcance de esta ley y lo vaga que es en cuanto a su aplicación. Por supuesto, yo en este caso podría caer dentro de un enemigo del Estado de China y si estoy en un país que tenga un convenio de extradición, China puede solicitar mi extradición a- para que yo vaya y rinda cuentas. Entonces es algo bastante peligroso. Otra carta también que escribió la carta a la Agencia de Seguridad Nacional solicitando una evaluación de la información que Rusia comparte con la República Popular China sobre las capacidades armamentísticas de Estados Unidos en Ucrania. La guerra de Rusia contra Ucrania es una guerra clave no solamente por el territorio, sino también por la información que está brindando, ¿sí? Cómo Estados Unidos está ayudando a Ucrania, cómo Estados Unidos se comporta en esta situación. Toda esa información Rusia
puede tenerla, puede conseguirla y puede compartirla con China. Así que ahí ven otro aspecto también de por qué China podría estar utilizando a Rusia bajo el pretexto o la excusa de estar apoyándola, ¿sí? China siempre, para apoyar a un país, para autorizarla para algo, siempre tiene que sacar una tajada de algo, porque si algo no le sirve, probablemente el PSC no decida no formar parte. Y también cartas, en este caso una carta a Harvard, sobre posible represión transnacional de protestas contra el PSC. Y eso también pone de relieve acá cómo China tiene convenios con muchas universidades de Estados Unidos a través de convenios de estudio, convenios de investigación o muchas veces donaciones, ¿sí? Que muchas universidades durante mucho tiempo no las declaraban a Estados Unidos, pero son importantes a la hora de considerar cómo estas universidades de alguna forma están comprometidas con China y cómo comparten información importante con China. Tenemos investigaciones biológicas, tecnológicas, investigaciones humanitarias, etcétera, que al estar China involucrada, ese conocimiento también va directamente a China. Sigamos. Proyectos de ley. Este comité también propone proyectos de ley, entre los cuales podemos encontrar la Ley de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Semiconductores, los semiconductores acá también en un papel principal, Ley de Agencia Mundial Antidopaje, esto también se resalta en los Juegos Olímpicos. Muchos atletas de China dan positivo en estas pruebas de antidopaje y China tiene un montón de excusas para ello. Una de las últimas excusas que dio para unos atletas de natación fue que en realidad no estaban consumiendo ninguna sustancia, sino que dieron positivo por esteroides que tenía carne importada que consumían, creo que de Australia en este caso. Así que se imaginan, ¿no? Hace falta un control también en esa área que tiene que ver con China. También ley de protección de la industria y el trabajo estadounidense frente a los delitos comerciales internacionales. Por supuesto, toda la industria estadounidense, todas las empresas estadounidenses necesitan una protección de su gobierno ante todos estos tratos injustos y manipulaciones del PSC y de comercio desleal, y también una ley de transparencia de riesgos de la República Popular China. Es decir, se necesita conocer con claridad cuáles son los riesgos que se corren al hacer tratos con China, ya sea un gobierno, ya sea una empresa, ya sean individuos que viajan también a China, ¿sí? Son todas cosas que hay que tener en cuenta. Pero con esto nosotros nos podemos dar una idea de que el gobierno de Estados Unidos con este comité y en general los representantes de Estados Unidos elegidos por el pueblo sí saben la amenaza que representa China, tienen todos estos instrumentos informativos, también instrumentos de recomendaciones. La información está disponible. Depende de cómo las administraciones de Estados Unidos, ya sean republicanos o demócratas, la utilizan o no la utilizan, pero la información está. Es que los gobernantes de Estados Unidos, los presidentes, tienen que ser responsables ante esto y tienen que aplicar medidas para frenar a China, para defender a su pueblo, sobre todo, porque a China no le interesa mucho ni su propio pueblo y tampoco el pueblo de Estados Unidos, así que los presidentes, los gobernadores, los representantes, legisladores, tienen que preocuparse y defender a su pueblo ante esta amenaza que representa China. Evidentemente es una amenaza, hay muchas pruebas de eso, los gobernantes lo saben. Escuchamos que ayer se había aprobado en la Cámara, eh, era una propuesta en contra de la persecución a Falun Gong, ¿no? De la sustracción forzada de órganos, ¿puede ser? Exactamente, sí, sí, sí. La Cámara de Representantes aprobó este proyecto de protección a Falun Gong, ahora pasa al Senado, el Senado lo tiene que considerar para presentarlo y ver si lo convierten en ley. La sustracción forzada de órganos a estas personas que ocurre en China, recordemos que está respaldada por el PSC porque se realiza en hospitales que generalmente están también vinculados al ejército chino, así que, por supuesto, es con la autorización del régimen chino, y es una atrocidad que no tiene nombre. Bueno, esta ley lo que pretende hacer es sancionar a toda persona que esté vinculada directa o indirectamente con esta atrocidad. Sí hay avances, y hay avances de este tipo, y hay avances a partir de este comité ejerciendo presión sobre el gobierno de Estados Unidos, ya sea republicano o sea demócrata. Este comité ejerce mucha presión sobre los derechos humanos, ya sea la persecución a Falun Dafa, la persecución a uigures,
la persecución a cristianos, ejerce presión también sobre este traspaso forzado de tecnología o de información de Estados Unidos a China, ejerce presión también sobre este comercio injusto entre Estados Unidos y China, sobre el desbalance comercial que hay entre los dos países, ingresan mucho mayor cantidad de productos chinos a Estados Unidos que productos estadounidenses a China. Hay también presión sobre esta escasez de mano de obra que se genera en Estados Unidos debido a que en China los productos son más baratos, entonces hay una fuga también de mano de obra. También hay, esto no lo dijimos hasta ahora, hay fuga de intelectuales de Estados Unidos a China. China también está detrás de personas que son capacitadas en Estados Unidos, ya sea profesores, sean investigadores, doctores, cualquier persona que pueda hacer algo bien, a China le interesa y trata de llevársela para su lado a través de convenios de investigación, a través de tratos fructíferos. Pasa también con el ejército de Estados Unidos. Hay muchos profesores de vuelo o generales de Estados Unidos retirados que China les ofrece convenios para que capaciten a sus propias fuerzas, lo cual por supuesto es ilegal porque hay conocimiento que es secreto o selecto de Estados Unidos donde una persona que está retirada no puede pasar a otro ejército. Así que fíjense el alcance que tiene China y los intereses que tiene China sobre Estados Unidos en este caso.